Hola, vamos a seguir con los circuitos neumáticos. Como sabéis, los circuitos neumáticos se emplean para transmitir fuerzas y realizar trabajo a partir del aire comprimido. Entonces vamos a ver un poco, vamos a empezar por los conceptos generales y vamos a estudiar los principales elementos de los que se componen las instalaciones de aire comprimido. ¿Vale? La finalidad de los elementos básicamente es coger el aire a presión atmosférica, elevarlo a la presión de servicio, acondicionarlo, que quiere decir limpiarlo, lubricarlo, filtrarlo, etcétera, y por medio de válvulas distribuirlo en, en el tiempo en el que queramos para realizar un trabajo mecánico. Entonces, para ello, bueno, este será un resumen general, un concepto general. Vamos a ver los diferentes elementos de que constan las instalaciones neumáticas. ¿Vale? Bueno, aquí nos dice que a grandes rasgos podemos señalar las siguientes fases en los circuitos neumáticos. Primero, el aire atmosférico es sometido a un aumento de presión por parte de un compresor, ¿vale? El cual estará conectado a la red eléctrica y consumirá electricidad normalmente, accionado por un motor eléctrico. Una vez comprimido, el aire comprimido se almacena en un depósito. Sufre un tratamiento o acondicionamiento para que llegue al circuito limpio, seco, o sea, sin humedad, lubricado para aumentar la durabilidad de los distintos equipos y con la presión de trabajo adecuada. ¿Vale? Se darán unas órdenes al compresor para el cual estará comprimiendo aire hasta que llegue a una presión adecuada y se volverá a poner en funcionamiento cuando la presión de trabajo del circuito disminuya un nivel que se le haya fijado. ¿Vale? Una vez tenemos el aire limpio, preparado, digamos, acondicionado para el trabajo, es conducido a través de una red de tuberías hacia los cilindros o motores, que son los componentes que van a ser los encargados de realizar el trabajo. Las válvulas de la instalación neumática se encargarán de controlar el flujo de aire comprimido que entra y sale de los cilindros, dirigirlo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos sistemas neumáticos? Que la materia prima del aire es barata, abundante, bueno, inagotable. Es fácil de transportar y almacenar. En el caso de que hubieran fugas, estas no son tóxicas ni contaminantes. No hay riesgos de explosión. Y no hacen falta mecanismos que sean muy complicados, ya que no hay que realizar transformaciones energéticas intermedias. Simplemente teniendo un compresor que nos ponga el aire a la presión adecuada es suficiente. ¿Vale? Entonces, en el siguiente esquema se resume la introducción que hemos dado. Representa las transformaciones que sufre el aire comprimido desde que es absorbido de la atmósfera hasta que se produce una acción sobre la máquina sobre la que queremos realizar el trabajo. ¿Vale? Entonces, entra el aire comprimido a nuestra instalación y lo primero es la producción, para lo cual comprimimos el aire hasta la presión de trabajo deseada, lo almacenamos en un depósito. Acondicionamos el aire, para lo cual le quitamos la humedad, lo filtramos de impurezas, lo acondicionamos a la presión de trabajo deseada y se lubrica con muy pequeñas cantidades de aceite que permiten que los elementos de la instalación, al estar lubricados, tengan una mayor vida útil. Una vez tenemos el aire comprimido y en las condiciones deseadas, lo distribuimos a partir de las tuberías y regulamos su movimiento o sus actuaciones a través de válvulas. Finalmente, el trabajo mediante los actuadores, que son los cilindros y los motores neumáticos, realizamos el trabajo sobre las máquinas. De acuerdo. La simbología neumática ahora mismo nos la vamos a saltar porque más adelante se van describiendo los distintos elementos con dibujos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la producción y tratamiento del aire comprimido, con la explicación. El aire comprimido se toma de la atmósfera, sometido a un aumento de presión. Bueno, el aire comprimido se toma de la atmósfera, se somete a un aumento de presión y se guarda en un depósito, ¿vale? Ese aumento de la presión que produce que salgan gotitas de agua
Las gotitas de agua podrían afectar negativamente al resto de la instalación. Podrían afectar a la durabilidad de las máquinas. Por lo tanto, debemos eliminar la humedad. ¿Vale? Debemos de secar ese aire comprimido. Asimismo, el aire debe ser filtrado por si tuviera impurezas y por último lubricado y regulado para que tenga la presión exacta del circuito, necesaria del circuito, como ya hemos dicho. Todo este proceso se engloba en lo que se llama producción y tratamiento del aire comprimido. Los elementos necesarios son los siguientes. El compresor, cuya simbología es esta, es el elemento encargado de elevar la presión del aire a la presión de trabajo necesaria. ¿Vale? En la figura se representa un compresor de pistón. El depósito, pues, donde se almacena el aire comprimido para suministrarlo en el momento en el que se necesite. El secador reduce el contenido de vapor de agua existente. Contiene un material poroso que absorbe la humedad del aire que pasa a través de él. En el filtro se eliminan las impurezas que arrastre el aire. Y por último, el regulador de presión, como ya hemos explicado, tiene como objetivo mantener el aire a una presión constante, que se determine como necesaria, evitando las variaciones que pueda ocasionar el consumo de aire en la instalación. Los reguladores de presión suelen incorporar un manómetro. El manómetro es lo que marca la presión instantánea. ¿Cómo funciona esto? Pues da órdenes al compresor para que cuando está la presión entre dos ciertas presiones, la presión mínima y la presión máxima que necesitamos, sea entre la que trabaja el compresor. El resto del tiempo va a estar apagado. El lubricador es el encargado de añadir las pequeñitas gotas de aceite para que toda la instalación esté lubricada. Se mezcla el aire con aceite para aumentar la vida y el requerimiento de los circuitos neumáticos. Evita la corrosión y detiene el desgaste de las piezas. La unidad de mantenimiento está formada por los tres últimos elementos. Es un bloque que engloba los tres últimos elementos: al filtro, al regulador de presión y al lubricador. Se suele representar en los circuitos con esta simbología. Esta simbología, que es la unidad de mantenimiento, como ya se ha dicho, engloba el filtro, el regulador de presión y el lubricador. Todos los elementos juntos que se necesitan para la producción y el tratamiento del aire comprimido quedan como compresor, depósito, secador, filtro, regulador de presión y lubricación. Siendo los últimos, el regulador de presión, el lubricador y el filtro, la unidad de mantenimiento. Toda la unidad de producción y tratamiento, todos estos elementos se engloban como fuente de presión y se suelen resumir en este símbolo, que engloba a todos estos. ¿Vale? Este símbolo engloba compresor, depósito, secador, filtro, regulador de presión y lubricador. Vamos a dejar la regulación y el control, o sea, las válvulas, para el siguiente vídeo.